Bueno, bueno, lo que corresponde ver hoy es la unidad 3, comenzar a trabajar con la unidad 3, a pesar de que la tarea solo viene para la unidad 2. La tarea está bastante, no digo corta porque sí está un poco larga, pero está bastante mecánica. Son ejercicios donde no vienen muchas demostraciones así que sean demasiado complicadas, y las pocas cosas que les piden en efecto demostrar pues no son, son mecánicas. Son mecánicas, llevan sus cálculos, problemas de máximos y mínimos, de lo que estuvimos hablando en la tutoría pasada, algunos ejercicios de cálculo de derivada, viene por ahí uno de reglas de cadena, que es el número 3. Y una de las cosas que quizás no tocamos mucho es lo de relacionado con el problema 4 de derivada direccional, pero vamos a ver si hacemos alguna sesión para reponer la tutoría de repaso de esta semana que no hubo y abordar un poco ese tipo de situaciones. Así que la tarea está un poco larga, pero no está complicada, no está tan complicada que se diga. Bueno, me confirma Samuel, por favor, si ya le aparece ahí la pantalla. Sí, se mira. Ok, gracias. Bueno. Bien. Bien, pues como le decía, en esta ocasión corresponde arrancar con la unidad 3. La unidad 3 es, comparada con las otras, es una unidad bastante corta. Al igual que los demás materiales de esta materia, tiene bastantes cosas bien formales, pero nosotros vamos a tratar de abordar en la tutoría de ahora los aspectos más puntuales, los aspectos más importantes de algunas situaciones, la parte más puntual y mecánica, digámoslo así, que haya en cada uno de los contenidos. Entonces, vamos a iniciar con la parte de la tangente unitaria, normal principal y vector binormal. En este caso, estos tres vectores, porque la unidad en general se refiere a funciones con valores vectoriales, se van a estar hablando de funciones vectoriales y algunos cálculos importantes relacionados a las funciones vectoriales. Entonces comenzamos con tres vectores que se pueden calcular a base de una función vectorial. Y estos tres vectores importantes son el vector llamado tangente unitario, normal principal y vector binormal. Si nosotros tenemos una función f de t, una función paramétrica que va de R a Rn, por eso se le coloca como una función f de t. Está definida sobre un intervalo AB, por eso decimos que va de R a Rn. Y tiene, por lo general en esta unidad se trabaja con funciones que tengan tres componentes, pero eso se puede generalizar. Entonces, si tenemos una función vectorial llamada f, definimos inicialmente el vector tangente unitario como la división de la derivada de f de t, o sea, f' de t, entre la norma de dicha derivada. Recordemos que en este material la norma de los vectores la simbolizan con el valor absoluto, entonces abajo realmente no es valor absoluto de f' de t, sino que es norma de f' de t, en el entendido que f es una función que va, repito, de R a Rn, ¿no? Toma un valor en un intervalo AB principalmente y devuelve un vector. Al menos así es como se define la mayoría de veces. Entonces, sabiendo que f es un vector al final de cuentas, tiene sentido que lo pongan como f' entre la norma. Si hacemos un poquito de memoria de álgebra vectorial, cuando uno divide un vector entre la norma, es porque uno está transformando un vector en vector unitario. Aquí particularmente se le llama vector tangente por cómo está definido, f' entre la norma de f'. Y unitario es porque al hacer esta división, pues el vector que queda es un vector que tiene en general norma 1, es decir, la norma del vector t mayúscula es 1 y por eso es un nombre de vector unitario.
Luego, otra definición importante es la longitud de una curva, la longitud de arco de una curva. La longitud de arco de una curva, pues se calcula simplemente como la integral de la norma de la primera derivada de f, la integral de la norma de la primera derivada de la función, y esta integral va evaluada de a t, donde t es un valor general, porque t es el parámetro, así se le llama en estos casos a la variable t. T es el parámetro en términos del cual está definida la función, y la t es un valor que va a tomar, o es un parámetro que va a tomar valores en el intervalo AB. Entonces la longitud de arco se define como la integral desde A hasta T de la norma de f' de T. El valor de T al final de cuentas va a ser de dónde a dónde nosotros queramos calcular la longitud de arco. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una parábola y quisiéramos calcular la longitud de esa parábola desde un valor de 2 en X hasta un valor de 3 en X, pues se integraría de 2 a 3. En este caso estamos desde el punto de vista del parámetro T, y el T, pues en un ejercicio en concreto tendrían que definírselo o delimitárselo para saber de dónde a dónde se va a integrar. Bueno, entonces estas son las situaciones que nos importan de esta parte. La definición de tangente unitaria, la definición de longitud de arco para una curva paramétrica o para una función paramétrica, porque en base a ello se van definiendo una serie de ecuaciones, una serie de identidades que son las que nosotros vamos a ir utilizando a lo largo de esta primera parte del material de la unidad 3. Saludo a Beatriz, que creo que ya se conectó. Buenos días. Beatriz, ¿es o no es usted? Bueno, creo que sí. Bien. Ok. Entonces estas son las primeras dos definiciones. De ahí les decía, se van a ir desprendiendo una serie de ecuaciones que no es el objetivo de acá venir a estar deduciendo todas las ecuaciones, ahí está en el material todas las que van saliendo, pero sí ir marcando las que son más importantes. Por ejemplo, una relación que hay que tener en cuenta es la relación entre longitud de arco y entre vector tangente unitario, y es esta, la que está numerada como ecuación 4 en el material. El hecho de que f' de t es igual a la derivada de la longitud de arco por el vector tangente unitario. La primera derivada de f se define, repito, como la derivada de la longitud de arco por el vector tangente unitario. La longitud de arco en general, pues, va a quedar escrita en términos de t. Solamente veamos la definición, la integral de a t de la norma de f'. Entonces, como el t es un valor que en algunos ejercicios se lo pueden especificar cuál es y en otros no, la longitud de arco va a quedar en términos de t y dependerá el valor que tenga t, pues así es como se va a terminar calculando la longitud de arco. Bueno, otras ecuaciones que hay que tomar en cuenta. La que aparece en el material como número 7. La segunda derivada de una función paramétrica f es igual a la segunda derivada de la longitud de arco por el vector tangente más la primera derivada de la longitud de arco por la derivada del vector tangente. Acá, esta ecuación simple y sencillamente es derivar la anterior, la última que había puesto, que era que f' es igual a L' por t. Se derivan ambos lados de esa ecuación, uno de manera normal, que es el lado izquierdo, y el lado derecho como derivada de un producto, y ya se llega a este resultado. No es muy complicado ver cómo se obtiene esta nueva ecuación. Simplemente, repito, derivando la ecuación que estaba numerada, si no me equivoco, como 5. Derivando la ecuación, no, perdón, como 4. La ecuación que estaba numerada como número 4, se derivan ambos lados y se obtiene el resultado que aparece aquí en 7. Después se define otro vector que es a lo que se hace alusión en el inicio del ejercicio, que es el vector normal unitario en este caso.
o normal principal. Este vector normal es el n de t, es el vector n de t que tenemos acá, y se define como la división entre el t' de t sobre la norma de t' de t, es decir, la división entre el vector tangente unitario derivado entre la norma de la derivada del tangente unitario. Así se define el vector normal principal o normal unitario, le llaman en algunos casos. Entonces ahí vamos definiendo ya dos de los tres vectores importantes a que hace referencia esta unidad 1. El vector tangente unitario y el vector normal unitario. Ya definiendo el vector normal unitario y haciendo un pequeño despeje y sustitución en la ecuación número 7, se obtiene el resultado que aparece acá como ecuación número 9. Simplemente se despeja t' de t en la ecuación 8 y se sustituye en la ecuación 7 y ya se obtiene el resultado de la ecuación número 9. Bueno, esas son, digamos, las ecuaciones más importantes de esta primera parte. Por último, como dato adicional, tener en cuenta que el tercer vector al que hace referencia la unidad, que es el vector llamado vector binormal, el binormal es el producto cruz del vector n con el vector t, o del vector t con el vector n, en ese orden. Es el producto cruz del vector t con el vector n. Ese vector binormal uno lo representa con una letra B mayúscula, B de t, sería el producto cruz de el vector t de t con el vector n de t. Ese es el tercer vector al que hace referencia este enunciado, ese producto cruz. Ahora bien, los tres vectores, el tangente unitario, el normal principal y el binormal, son vectores que cumplen con características muy importantes. El tangente unitario, el vector normal y el binormal son unitarios, lo que significa que su norma vale 1. Lo que significa que su norma vale 1 y además son o forman una base ortonormal. No sé si usted se recuerda de álgebra lineal, tuvieron que haber visto eso, de bases ortonormales, pero las bases ortonormales son aquellas donde los vectores que la forman tienen norma 1 y además de tener norma 1, sus productos puntos de cada pareja de vectores vale 0. Eso es lo que cumple una base ortonormal. Entonces estos tres vectores, el n, el t y el b, satisfacen eso. Y esas propiedades, que sus productos puntos de cada pareja de vectores y que la norma de cada uno de ellos, que la norma valga 1 y que sus productos puntos valgan 0, es algo que se ocupa en los cálculos de algunos ejemplos que están en el material, solo que en el material no lo dicen, no lo hacen, y a veces esas pequeñas situaciones son las que a uno le cuesta entender. Veamos un pequeño ejemplo. En el primer ejemplo a trabajar hoy, que es el ejemplo 3 del material, nos piden determinar la componente tangencial y la componente normal, o sea, la normal principal, de f segunda de t en el punto f de t de la hélice descrita por f igual a coseno, seno, 1/2 de i. Para empezar, en este ejemplo hay que aclarar un poco el enunciado, y es que el enunciado está un tanto malo. Aquí en esta función f, la definición correcta sería que f de t es igual a coseno de t, le falta ahí el parámetro, seno de t, y el último, aquí le han puesto 1/2 de i, pero en realidad es 1/2 de t. Entonces hay que agregarle ahí las t y hay que cambiar la última i de la definición por una t. Eso hay que corregirlo.
coseno de t, seno de t y 1/2 de t. Teniendo eso, pues ya empiezan a sacar los cálculos. Entonces, yo voy a explicar ahorita la segunda forma, la que aquí aparece como segunda solución. Esta segunda solución que aparece en el material es la que es un poquito más entendible, porque aunque los cálculos están ahí, tanto en las dos soluciones, hay una parte de la primera solución que muy difícilmente se puede explicar de dónde sale. La segunda, que es la que voy a explicar, está un poco más entendible. Vaya, como nos piden calcular las componentes tangencial y normal principal, venimos nosotros y calculamos primero los vectores tangente unitario y normal unitario. El tangente unitario es, recuerden la definición, f' de t sobre la norma de f' de t. Y el vector normal es t' de t entre la norma de t' de t. Entonces, el t de t, el t mayúscula, si lo vamos a definir como f' sobre la norma de f' en la segunda solución, solo veamos cuál es la derivada de la función f. Derivar una función que es vectorial significa derivar cada componente. Entonces, así se hace. La derivada del coseno, pues es el seno negativo. La derivada del seno, pues es el coseno. Y la derivada de 1/2 de t, pues sería 1, por es 1/2. Por eso es que en el t de t, ustedes ven ahí al final que tiene menos seno de t, coseno de t, 1/2. Es esta parte de acá. Este vector es simplemente la derivada del f de t. Ahora bien, en el f' de t, coloca en el denominador, ese f' de t es la norma de f de t, de f'. Entonces lo que tenemos en realidad es lo siguiente, menos seno de t, coseno de t, 1/2. Estos tres son la derivada de f, la derivada de cada componente, y eso lo dividimos entre la norma de esta f', que sería menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado más 1/2 al cuadrado, que sería 1/4. Elevan al cuadrado cada componente de las tres derivadas, lo suman y le sacan raíz cuadrada. Entonces arriba queda menos seno de t, coseno de t, 1/2, y abajo quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado, esto es 1, queda 1 más 1/4. 1 más 1/4 al final termina siendo 5/4. Y entonces tenemos menos seno de t, coseno de t, 1/2 sobre la raíz de 5/4. Raíz de 5/4 es raíz de 5 sobre 2. Y eso, para hacer extremos por extremos, medios por medios, es lo que da origen al 2 sobre raíz de 5. Entonces ahí tendríamos ya el hecho de por qué el t de t queda como 2 sobre raíz de 5 por menos seno de t, coseno de t, 1/2. Simplemente, repito, es calcular la derivada de f, sacarle la norma y colocarle en el denominador y luego desarrollar. Esta raíz de 5/4 que tengo abajo es lo que sería equivalente al 2 sobre raíz de 5. Entonces, ahí tenemos el t de t. El n de t es similar, solo que ahora lo que se va a derivar y a lo que se le va a sacar la norma es a la derivada del t'. Entonces, en el caso de la derivada del t' sería derivar esta última solución que yo he puesto en color azul en la parte de abajo. Esta última solución la voy a colocar por aquí arriba. Esto sería 2 sobre raíz de 5, factor de menos seno de t, coseno de t, 1/2. Ahí está. Bueno, pues eso es t de t. Ahora eso hay que volverlo a derivar para sacar el vector normal. Para sacar el vector normal, al derivar este vector, 2 sobre raíz de 5 es constante. Entonces quedaría 2 sobre raíz de 5, factor de el vector que sería la derivada ahora del t de t. Y la derivada del t de t sería derivada de seno, es coseno con el signo negativo, queda como menos coseno. La derivada del coseno, que es menos seno, y la derivada de 1/2, que es 0. Entonces queda menos coseno
menos seno y 0. A eso hay que sacarle la norma. A eso hay que sacarle la norma. Obviamente, el 2 sobre raíz de 5 que tengo como constante fuera del vector, si usted lo multiplica por cada componente del vector y luego le saca la norma, hay una propiedad también de álgebra lineal que nos dice que la norma de una constante por un vector es lo mismo que la constante por la norma del vector. Entonces, el 2 sobre raíz de 5 lo puedo colocar siempre en el denominador y le saco la norma al vector menos coseno de t menos seno de t. Esa norma va a dar 1. ¿Por qué? Porque le va a quedar menos coseno de t al cuadrado, que es coseno cuadrado, y le va a quedar menos seno de t al cuadrado, que es seno cuadrado. Le va a quedar al final raíz de coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso va a ser 1. La norma es 1 y el 2 sobre raíz de 5 se va a terminar cancelando. Por eso queda solo menos coseno de t menos seno de t, 0. Error aquí en el hecho de que el n de t lo han puesto como menos coseno seno positivo. Este seno positivo debería ser seno negativo. Debería ser seno negativo y ahí hay que hacer esa pequeña corrección. Pero repito, vean cómo se vuelve de gran utilidad, de gran uso el hecho de que pues tienen que ocupar varias propiedades de álgebra lineal. Tienen que ocupar varias propiedades de álgebra lineal y pues hay que recordar mucho de esas cosas. Si no, hay muchas cosas acá que no las van a entender y además este material está diseñado para que muchos cálculos usted los tenga que hacer por aparte. No espere que con solo ver una función va a lograr sacar todo lo que en el ejercicio aparece. Tiene que hacer cálculos por aparte porque si no, no lo va a entender. Entonces, si bien es cierto, repito, que aquí el t de t y el n de t se nos dan ya como los resultados en concreto, vean todos los cálculos que a la hora de una tarea, a la hora de un examen, usted sí tendría que hacer. Tendría que hacer todos estos cálculos para lograr demostrar sus resultados. Bueno, entonces ahí llegamos al n de t. En el caso del f, la función vectorial f, ya sacamos la primera derivada, sacamos la segunda derivada. Ahora, la segunda derivada solo de f. Si nos vamos solo a la f, la primera derivada es menos seno, coseno y un medio. La segunda derivada solo de f sería menos coseno, menos seno, aquí no le han puesto el signo también, sería menos seno, coma 0. Ahí tendrían que arreglar el signo de la segunda derivada. Y lo pueden ver fácilmente. La segunda componente al derivarla la primera vez le va a dar coseno, la segunda componente. Y la derivada del coseno pues es menos el seno, entonces queda un signo negativo. Al menos así como está definida la función. Pues bien, ¿de dónde sacan el hecho de que la componente normal de f segunda de t sobre n y sobre t? ¿De dónde sacan eso? Pues como el ejercicio nos pide las componentes normal y tangencial de f segunda, nuevamente recordando álgebra lineal, ¿qué es una componente de un vector sobre otro? Al final de cuentas estamos hablando de un vector f segunda, porque la función f es un vector, y estamos hablando del vector tangente y el vector normal. Cuando uno ve álgebra lineal, ve un tema que se llama proyecciones, proyección vectorial y proyección escalar. La proyección escalar en particular también se conoce con el nombre de componente escalar y la componente escalar tiene su fórmula. La componente escalar tiene su fórmula, la proyección vectorial también tiene su fórmula, que son situaciones que pues uno en su momento tuvo que haber estudiado. Entonces, cuando me piden la componente tangencial y normal de f segunda de t, lo que me están pidiendo básicamente es esto de acá. La componente de la función f segunda sobre el vector tangente, esa sería la componente tangencial, y la componente de f segunda sobre el vector normal, eso sería la componente normal. Las componentes son lo mismo que las proyecciones escalares, y las componentes o proyecciones escalares se calculaban como el producto punto de los dos vectores entre la norma del vector sobre el quien uno quiere calcular
la proyección. En este caso, por ejemplo, para la primera, sería el producto punto de f segunda, sobre el vector t, o el vector tangente, por el vector tangente, entre la norma del vector sobre el cual quiero calcular la componente o la proyección. Entonces sería sobre la norma de t. Esta es la componente de f segunda sobre t. La componente, o también conocido con el nombre de proyección escalar. Y la componente de f segunda sobre n sería una fórmula parecida, solo que sería el producto punto de f segunda con el vector n entre la norma del vector sobre el cual quiero calcular la componente o la proyección escalar, que sería la norma de n. Y ahí tengo la otra formulita. ¿Qué es lo que pasa en este caso? En este caso lo que sucede es algo que te había comentado antes y que le dije que había que tenerlo en cuenta. El vector tangente, el vector normal y el vector binormal, los tres forman una base ortonormal, es decir, los tres tienen norma 1, sin necesidad de hacer ningún tipo de cuenta, los tres tienen norma 1 y son ortonormales, lo que significa que cada producto punto de cada parejita de ellos tiene que dar 0. ¿Y esto en qué me influye acá? En que como los tres son unitarios, las normas valen 1 y por eso es que los denominadores de estas fracciones valen 1. Y por eso ven que las componentes en el material se reducen solo a calcular un producto punto, que es la parte de arriba. La componente de f segunda sobre t es el producto punto de f segunda por t, y la componente del vector de f segunda sobre n es el producto punto de f segunda por n. Pero es por eso, se utiliza la fórmula de la componente o proyección escalar, y luego en esa fórmula, como los vectores t y n son unitarios por definición, la fórmula se reduce a solo el producto punto de arriba. Como ya se sacó quién es f segunda, ya lo tenemos como vector, y ya tenemos el vector t y el vector n, entonces ya podemos nosotros hacer esos productos punto y llegar a la conclusión de que el producto punto de f segunda con t le va a dar 0 y el producto punto de f segunda con n también le va a terminar dando un 1. Si usted hace los productos puntos, bueno, con los signos que tenía el ejercicio, si usted hace los productos puntos con los signos que tenía ya el ejercicio, no le va a dar el primero. F segunda por T no le iba a dar 0 con los signos que tenía el ejercicio, porque al hacer el producto punto de F segunda con T de T le iba a quedar coseno por seno y le iba a quedar otro coseno por seno, positivos ambos. No se le iban a anular, entonces el primer producto punto no le iba a dar 0. Pero eso es porque el f segunda tiene un error de signo en el seno, en la segunda componente, lo habían puesto positivo y en realidad es negativo. Al hacer esa corrección, ahí sí el producto punto le va a dar 0. Y el producto punto de f segunda con n de t le va a terminar dando 1. Al hacer el producto punto ocupa las identidades trigonométricas y pues ya tendría usted el resultado que le da 1. Entonces, ¿qué es lo que sí quiero que le vaya quedando claro? Esta unidad no la va a entender, por más que usted le busque, muchas cosas no las va a entender si no tiene a la mano lo que usted vio en álgebra lineal. Si no tiene a la mano lo que vieron en álgebra lineal, esta unidad no la van a entender. Porque con este pequeño ejemplo, que es de los primeritos de la unidad, se han utilizado varias cosas de álgebra lineal, proyecciones, en este caso proyección escalar, el hecho de vectores unitarios, bases ortonormales, producto punto, el producto cruz, que es como se define el vector binormal. Entonces todo eso son cositas que, insisto, si no las dominan, difícilmente van a entender la mayoría de cálculos que aquí están. Usted va a entender la parte conceptual, digamos, sí, pero el desarrollo de los ejercicios hay muchos pasos que aquí no están, que tiene que hacer por aparte, y si no entiende la base de álgebra lineal, no va a entender lo demás. No sé si tienen alguna pregunta con esto, ya que hoy sí veo que hay varios conectados ya.
¿No hay preguntas? Bueno, ok. Vamos con otro ejercicio. Antes de ver el siguiente ejemplo, hay que definir algunas situaciones más, como por ejemplo, el concepto de curvatura de una función, en este caso paramétrica, o, aunque suene redundante, la curvatura de una curva. Recordemos que a nivel de matemáticas, pues prácticamente todas las ecuaciones que nosotros tengamos son conocidas generalmente como curvas. Aunque fuera una línea recta, pues las líneas rectas también se llaman curvas a nivel matemático. Pues la curvatura de una función lo pueden leer en el mismo material de la unidad. La curvatura la definen como el nivel o la cantidad de pandeo que sufre una función, que sufre una gráfica en un punto determinado. La curvatura se suele representar por una K minúscula, que es la que pueden ver ahorita en pantalla, esta K. Y cuando uno dice K de T sub 0, pues está hablando de la curvatura en un punto T sub 0. En el entendido, insisto, que estamos trabajando con funciones vectoriales que dependen de T. Entonces, T es el parámetro de la función y por lo tanto, evaluar una curvatura en un punto es lo mismo que evaluarlo para un valor de T. La curvatura se calcula entonces como la norma del vector tangente, de la derivada del vector tangente entre la derivada de la longitud de arco, evaluada ambas en un punto T sub 0, o también como la norma de la derivada del vector tangente entre la norma de f' de t. Cualquiera de estas dos formas, como uno quiera calcular la curvatura, pues es válida. Ya vimos cómo se puede calcular para un ejemplo concreto el t de t. Después ese t de t se deriva y ya se tiene el t' de t. La longitud de arco la pueden sacar calculando una integral. El L' lo pueden sacar mediante la derivada de esa integral también. Y hay algunas otras relaciones que me permiten sacar el L'. Y luego tenemos el f', pues que está relacionado también con la derivada de la longitud de arco. Bueno, pues esta fórmula combinada con otra ecuación, que es la que voy a ver a continuación, me permiten resolver otro tipo de problemas. Si yo tomo en cuenta la curvatura K de T, a partir de la curvatura se puede definir otro concepto muy importante que es radio de curvatura. Estos conceptos dependen ya si en un ejercicio se lo piden o no. Si le piden curvatura, son las dos fórmulas anteriores. Si le piden radio de curvatura, es el recíproco de la curvatura. Ese es el radio de curvatura. Y al final, la fórmula que más nos va a interesar es esta, la 12. La 12 es una fórmula que me relaciona la segunda derivada de mi función vectorial f, la segunda derivada de la longitud de arco, los vectores tangente y normal unitario, la curvatura y la primera derivada de la longitud de arco. Entonces, es una relación entre todas esas funciones al final, todos esos vectores, que dependiendo qué información tenga y qué me pidan, pues se puede utilizar para calcular diversas situaciones. Y estas fórmulas son las que vamos a usar en el siguiente ejemplo. Aquí está. En el ejemplo 5 del material nos pide determinar la curvatura de la circunferencia. Ahora bien, la circunferencia se la están dando por medio de la función R coseno de t, R seno de t. En términos muy sencillos, esta sería mi función f. Esta sería mi función f. En este caso, f de t. F de t. Lo que está variando es t. Tiene dos variables aparentemente la definición de esa función, porque aparece la variable t y la variable r. Entonces uno puede decir, bueno, pero esa función tiene dos variables. Tiene dos letras, pero la única letra que está variando, según como se lo están definiendo, es la t. Y lo puede ver porque a la par le ponen que t pertenece al intervalo de 0 a 2pi. Es la única que está variando. Entonces, al final, la vamos a considerar como una función f de t porque solamente t es la que está variando. Y la r nosotros la vamos a considerar como una constante. Bueno, pues nos piden la curvatura. Vamos a usar
la fórmula de curvatura. Particularmente en estos ejemplos, primero calculan un montón de cosas y hasta el final le ponen qué fórmula se va a utilizar. Debería ser desde mi punto de vista un poco al revés. Deberían plantear al inicio, vamos a usar esta fórmula. Cuando uno ya sabe qué fórmula va a usar, pues uno ya sabe qué es lo que tiene que calcular. Porque si no, a veces uno va leyendo la solución del ejercicio y va pensando, ¿y para qué están sacando esto? ¿De qué les va a servir? Entonces, deberían mejor primero ver cuál es la fórmula que van a utilizar y en base a la fórmula que van a utilizar, pues ya saben qué es lo que tienen que calcular. En este caso, la curvatura la han calculado aquí por medio de la fórmula de el valor absoluto, en este caso norma de t' de t entre la norma de f' de t. Entonces necesitan el vector tangente y la derivada de f. Sacamos f, que es r coseno de t, r seno de t. Sacamos la primera derivada de f, que sería menos r seno de t y r coseno de t, recordando que solo se está derivando respecto a t, que es la única que se está considerando como variable. Sacan la segunda derivada de t, después veremos por qué. Y luego pues tenemos los datos, ¿no? Si ya sacan f' de t, al sacar la norma de f' de t resulta que da 0. ¿Por qué? Bueno, pues un cálculo sencillo muestra lo siguiente. La norma de f' de t sería la raíz cuadrada de r cuadrado seno cuadrado de t más r cuadrado coseno cuadrado de t, elevando al cuadrado cada componente. Y esto va a quedar como la raíz cuadrada de r cuadrado factor de seno cuadrado más coseno cuadrado de t. Esto es raíz de r cuadrado porque seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Y raíz de r cuadrado pues es r. Ya tenemos ahí demostrado por qué la primera derivada de f al sacarle la norma da un r nada más. Ahora veamos el t de t, el vector normal, el vector tangente unitario, perdón. El vector tangente unitario por definición es f' de t entre la norma de f' de t. Eso es el vector tangente unitario. F' entre la norma de f'. Ahora bien, f' pues ya está sacado arriba, menos r seno de t y r coseno de t. Mientras que la norma de f' de t la acabamos de sacar aquí a un lado, el lado izquierdo es r. Entonces quedaría f' de t entre r. Por eso es que acá solo lo han dejado como f' de t 1 sobre r por f' de t. Lo han dejado nada más indicado. Ahí solo cambiarían el f' de t por su vector y eso sería todo. Por último, el t' de t. Aquí el t' de t pues es 1 sobre r, que es considerado constante, por la segunda derivada de f. Esa fórmula para el t' de t no está postulada en el material, pero ¿de dónde la sacan? Bueno, del hecho que si t de t es 1 sobre r por f', entonces la primera derivada de t se deriva en ambos lados esta ecuación. La primera derivada de t sería 1 sobre r, que es constante, por la segunda derivada de f. Entonces es nada más volver a derivar el t de t. Se derivan y ya obtienen t' de t. Al final, ¿cómo llegan al hecho de que la curvatura da 1 sobre r? Bueno, utilizan el hecho de que han calculado, según ellos, la norma de t' entre la norma de f'. La norma de f' sabemos que es r. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la norma de t'? No la han calculado de una manera explícita ni la han dejado desarrollada, pero pues uno la puede calcular, ¿no? Uno la puede calcular y veamos a qué llegamos. ¿Quién sería para nosotros f segunda? F segunda aquí está, la han dejado expresada como menos r coseno de t, coma menos r seno de t. Entonces, en este caso, la norma de f segunda de t terminaría siendo nada más r nuevamente. Si usted eleva al cuadrado cada componente, la suma y le saca raíz cuadrada, pues esa norma va a terminar siendo r. Y al final de cuentas, si la norma de f segunda es r, entonces la norma de t'
va a ser 1 sobre R por la norma de F segunda. Y esto es 1 sobre R por R. Termina dando 1. Por eso es que al final la curvatura es 1, que es la norma de T' de T, entre R, que es la norma de F' de T. Entonces simplemente de hacer los pequeños calculitos, que aquí a veces no los mencionan, pero que siempre es bueno hacerlos, aunque no sean complicados, pero ayudan a recordar muchos conceptos, muchas definiciones, muchos resultados que a veces uno pasa desapercibidos. Así que ahí está la explicación de este ejemplo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Están muy callados como siempre, pero bueno, preguntas. Hola, Lick. Yo no estoy Hola. callada, yo estoy muy triste porque tronó mi computadora y no hay internet en la casa y otra vez estoy viendo aquí del celular y a puras penas veo. Así que veré la grabación, por eso no le puedo preguntar, perdón. Bueno, no hay problema. ¿No hay Con preguntas? respecto Lick, al Ajá, anterior, yo no le pude sí, preguntar porque acababa de ingresar, no me perdí. En este lo ajá. siento lo siento más digerible, no siento En que me el haya perdido. anterior, ¿qué pasa con el anterior? Pues lo voy a No, poner, espérese. realmente no pude visualizarlo y cuando entré ya casi Ah, terminando, por eso no consulté. ok. Bueno, ahí lo revisa después. Ujú. Decía, el anterior no es tan complicado, pero como les estaba diciendo, es que los ejercicios en esta parte no son complicados, sin embargo, el material obvia muchos pasos, sobre todo por el hecho de que hay muchos pasos que son los que no ponen, que tienen que ver con álgebra lineal, ¿no? Los cálculos de las normas no los ponen, solo pone el resultado. A la aplicación de alguna fórmula donde las normas de algunos vectores dan uno, no los pone, pero solo pone el resultado. Entonces simplemente es a la par de ir viendo la solución del ejercicio, ir haciendo algunas cuentas, algunos cálculos que son los que hacen falta, ¿no? Más que todo en el ejemplo anterior, ahí sí había varias operaciones que pues el ejercicio en sí no mostraba y que había que hacerlos, aparte de algunas correcciones de signo que ahí le puse correcciones de signo, algunas variables que no estaban bien colocadas en el ejemplo anterior y que hay que tomar en cuenta y hay que hacer las observaciones. Sí, solo eso. Así que, bueno, Eso lo voy a visualizar en las redes, en la en la grabación. grabación. Vale. Muchas gracias. Bien, bueno, sigamos. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo que es el 6, pues aparentemente no tiene, a simple vista con lo que a uno le pide, no tendría demasiada complicación en hacerse, pero ya vamos a ver cómo hay una fórmula en particular que uno le deja, bueno, aquí qué pasó, de dónde salió esta fórmula, en ningún momento del material se menciona, y uno, quizás ya por defecto a nivel matemático, uno lo que trata de hacer siempre es despejar de alguna fórmula lo que uno quiere calcular. Aquí hay que tener mucho cuidado antes de entrar a detalle con el ejemplo. Y les voy a decir lo siguiente. En toda esta primera parte de funciones vectoriales, lo que tiene que ver con vector normal, binormal, longitud de arco, eh, vector tangente, curvatura y toda esa cuestión, hay que tener mucho cuidado cuando usted vaya a usar una fórmula y quiera despejar algo. ¿Por qué? Porque recuerde que usted está trabajando con vectores. Aquí tenemos muchas fórmulas que son mezclas entre vectores, normas. Bueno, las normas son números al final de cuentas, la curvatura K minúscula es un número, la longitud de arco en general es una expresión algebraica en términos de alguna variable y si esta evaluada es un número, pero la longitud de arco no es un vector. ¿Pero por qué hago énfasis en esto? Porque si usted quiere despejar, por ejemplo, eh, la curvatura, digamos, la K de alguna expresión, pero usted la K la tiene multiplicada por un vector, recuerde que los vectores no se pueden mandar a dividir. La división de vectores no existe, eso no está definida, igual que en matrices. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno haga el despeje de algo en esta parte, en estas ecuacioncitas, en estas fórmulas,
de la unidad 3. Hay que tener mucho cuidado porque en el fondo uno está trabajando con vectores, mezclas entre vectores y escalares o números. Entonces, no es lo mismo mandar a dividir un número que mandar a dividir un vector. Mucho cuidado con esa situación. Así que tranquilos a la hora de querer hacer algún despeje. Bueno, este ejercicio pide encontrar la curvatura de la cúbica alabeada descrita por f de t igual a t cuadrado t cubo en el punto 1, 1, 1. Bueno, pues aquí le están pidiendo lo mismo que en el ejemplo anterior, la curvatura de la cúbica alabeada, pero evaluada en un punto. Le piden una curvatura evaluada en un punto, en el 1, 1, 1. Se pueden ir por la vía del ejemplo anterior, de calcular el t de t, sacar la norma del t' de t y dividirlo entre la norma del f', pero aquí particularmente se han ido por otra fórmula. Se han ido por querer ocupar la fórmula 12 de la página 9. Creo que hay algunas numeraciones entre ecuaciones y páginas que no están muy bien en el material. Hay que tener cuidado cuando uno las revisa, pero se refieren a esta. Se refieren a esta fórmula. A que f segunda es igual a L segunda de t, L segunda, perdón, por t, más K, que es la curvatura, por L cuadrado N. Se refieren a esa fórmula y esa es la que se va a utilizar o la que el ejercicio quiere utilizar. Por lo menos acá, aunque no se la muestran al inicio, pero le dicen cuál es el objetivo y qué es lo que quieren utilizar, ¿no? Así que voy a anotar yo la formulita. En el material, la fórmula y la solución del ejercicio están en la misma página, así que no tendrán que andar buscando mucho dónde está. Así que la fórmula la voy a anotar por acá porque no la tengo. Es f segunda igual a L segunda por t más K L' al cuadrado por n. Aquí es donde les decía que hay que tener mucho, pero mucho cuidado en si uno quiere adentrarse a hacer un despeje. ¿Por qué? Porque tenemos una mezcla entre números y vectores. T y N, T mayúscula y N mayúscula, son en el fondo vectores, mientras que L', L segunda y K, pues puede, bueno, la K es seguro que es una constante. La L' y L segunda pueden ser una función en términos de una variable o pueden ser una constante, dependiendo si ya está evaluada o no. Pero la longitud de arco no es un vector. Y la F, pues la F sí, F', F segunda también son vectores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Según la fórmula, se necesita F' de t, se necesita F segunda de t por obvias razones. Y como nos piden evaluarlo en un punto, pues se evalúa. Entonces, la primera parte de la solución del problema es sacar la primera derivada de f, la segunda derivada de f, las evalúan en el punto, en este caso, nos dan el punto 1, 1, 1, pero el 1, 1, 1 es el valor ya de la función. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale t para que el punto de la f me arroje el 1, 1, 1? Y es lo primero que describen en la solución. El punto 1, 1, 1 es el correspondiente a t igual 1. Lo que se ha hecho ahí nada más es ver cuánto debe valer t para que la solución devuelva 1, 1, 1. Y resulta pues que vale 1. Casualidad que tome el mismo valor. Entonces, sacamos la primera derivada de f, la segunda derivada de f, ahí están expresadas. Se evalúan en t igual 1 y ya se tienen los valores de la primera y segunda derivada de f evaluadas en un punto. De esos dos, al menos de entrada, el que se va a ocupar en nuestra fórmula es f segunda, evaluada en un 1. Por ahí calculan la derivada de la longitud de arco evaluada en un 1 y ponen que es raíz de 14. La pregunta es, ¿cómo es que han encontrado que la derivada de la longitud de arco evaluada en 1 es raíz de 14? Pues bueno, dentro de todas las fórmulas que hemos mencionado, al inicio había una que decía que la derivada de la longitud de arco es igual a la norma de f'. Es decir, tenemos esto. La derivada de la longitud de arco es la norma de f'.
Utilizando esa fórmula, que está numerada como fórmula 3 en el material, utilizando esa fórmula es que se llega a la conclusión de que L' es raíz de 14. Basta ver la F' que era 1, 2, 3 ya evaluada, le sacan la norma a F' y eso termina dando raíz de 14. Así que así se obtiene la longitud de arco. La derivada de la longitud de arco. Derivada que, si usted se fija, también va en la famosa fórmula número 12 a la que hace referencia la solución, la que yo tengo por acá encerrada en color rojo ahorita. El L' también va en esa fórmula. Bueno, y aquí viene la parte que a uno lo deja, si es muy crítico con la solución, y no solo se va a ver que los cálculos estén bien, porque hay algunos que no me van a mentir, hay algunos que cuando vamos leyendo esto, sobre todo cuando empezamos a estudiar mate, cuando vamos leyendo la solución de un problema, pues uno solo va viendo casi siempre que los cálculos estén bien hechos y si uno entiende los cálculos que aparecen en la solución. Pero cuando uno empieza, no sabe a veces distinguir bien entre una cosa es que los cálculos estén bien y la otra cosa es preguntarse de dónde han sacado eso, por qué están usando una fórmula, de dónde han sacado esa fórmula. Entonces, por ejemplo, acá está esta formulita. L segunda le dicen que es igual a F segunda por T. En ninguna parte del material está esa fórmula. En ninguna parte del material, repito, está esa fórmula. Y en todas las que usted puede encontrar L segunda de T para hacer el despeje, porque aquí se lo ponen ya evaluado en 1, pero lo puede encontrar o buscar en general evaluada en T. En ninguna parte la va a encontrar así despejada. Y como el T es un vector, despejarlo pues tendría su truco. No es solo que va a agarrar una ecuación por ahí y va a despejar T. Así que ahí hay que tener cuidado. Por lo demás, los cálculos creo que se entienden porque es F segunda. Este no es un producto normal. F segunda es un vector. T es un vector. Esto sería producto punto de F segunda por T. Entonces, F segunda es 0,26. T evaluado en 1 es 1 sobre raíz de 14 por 1, 2, 3. Se hace el producto punto de estos dos vectores y le va a dar 22 sobre raíz de 14. El T de T, el T de 1, que tampoco explican de dónde sale, pero recordemos que el T, el vector normal T, es F' entre la norma de F'. F' ya está, es el 1, 2, 3. La norma también ya se calculó, es raíz de 14, entonces es 1, 2, 3 sobre raíz de 14 o 1 sobre raíz de 14 por 1, 2, 3. Entonces, no hay mucho problema en ver de dónde sale el T de 1. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale el L segunda? ¿De dónde sale ese L segunda que es F segunda por T? ¿Y por qué lo están sacando? Bueno, lo están sacando porque la fórmula que vamos a usar, la número 12, lleva un L segunda, o sea, lleva la segunda derivada de L. ¿De dónde se saca esa ecuación? Pues esa ecuación, para poder justificar de dónde se saca, hay que remontarnos a una formulita que sí aparece en el material, pero que no es de una manera directa la que despejando devuelve esto, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pues la fórmula que se ha utilizado es la siguiente. Hay una fórmula que es, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. La número 9 la voy a poner en pantalla ahorita. Creo que ya la habíamos marcado antes. Aquí está. Esta fórmula 9, la que ustedes están viendo ahorita, que dice que F segunda es L segunda de T más L' por la norma de T' por N. Esa formulita que usted está viendo ahorita es la que nos va a ayudar para definir de dónde es que se ha sacado la primera parte de la solución. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Nuevamente, algo que uno aprende en vectores
Y sobre todo en matrices. Recordemos que los vectores se pueden ver como una matriz de tipo fila o columna. Entonces aquí, si nosotros tomamos esta ecuación 9 y multiplicamos vía producto punto los dos lados de la ecuación por el vector t, imagínense agarrar la ecuación 9 y la multiplicamos por el vector t, los dos lados de la ecuación, tendríamos esto. Vía producto punto, ¿no? Aquí está. Agarramos los dos lados de la ecuación y lo multiplicamos por t, producto punto por t. Esto no lo hace el material solo dice, vaya, aquí está la fórmula y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo multiplico los dos lados de la ecuación 9 por el vector t, para no alterar la ecuación, ¿qué sucede con algo que les dije nuevamente al inicio de los vectores normal, tangente y binormal? Que son vectores unitarios y que son vectores que son ortonormales, es decir, los productos puntos de cualquier parejita de ellos dan 0. Y aquí tengo uno. Vector normal, producto punto con vector tangente. Eso tiene que dar 0. Por definición de n, t y de b. Son una base ortonormal. Eso da 0. Después, ¿qué pasa? Tenemos aquí en este término un t producto punto con t. Por propiedades de álgebra lineal, el producto punto de un vector consigo mismo es igual a la norma del vector elevado al cuadrado. Un producto punto de un vector consigo mismo es la norma del vector elevado al cuadrado. Y como la norma de t también por definición de vector, este es unitario, esta norma da 1. ¿Y qué es lo que queda? F segunda, producto punto con t igual a L segunda. Y aquí es donde se justifica de dónde sale el hecho que la derivada segunda de la función de longitud de arco es igual a f segunda de t, producto punto con t. Entonces, como pueden ver, es cierto que viene siendo esto una especie de despeje, pero no es un despeje convencional. Y hay que tener mucho cuidado porque están trabajando con vectores. Y perdonen que insista tanto, pero es necesario repasar mucho propiedades de álgebra lineal, propiedades de vectores. Bueno, pues esto es lo que quería bastante hacer énfasis en este ejercicio, porque es la forma como se justifica la fórmula que se está utilizando en la solución. Entonces, ya con eso ya entendemos por qué la L segunda es F segunda por T, y ya lo demás es verificar los cálculos, y ahí está ya. Después, utilizando siempre la fórmula 12, colocan K por, bueno, K evaluado en 1, por L' al cuadrado evaluado en 1, por N de 1. Aquí no es K por 1, L por 1, N de 1, sino que el 1 entre paréntesis significa que están evaluando todo en 1. Eso es lo que significa, no es una multiplicación, sino que es evaluar todos los datos en 1. ¿Y qué es lo que hacen acá? Bueno, si agarran la fórmula 12 y hacen un despeje, pero mandando a sumar y a restar algunos términos. Mandan particularmente a restar el L segunda T, L segunda por T, lo pasan a restar, ya tienen L segunda por T que se calculó antes, que ahí le queda como 22 sobre raíz de 14, que es L segunda, y el T que es el 1, 2, 3, el vector tangente unitario, que lo colocan como 1, 2, 3. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque el vector tangente unitario no es realmente 1, 2, 3. Aquí en la sustitución que han hecho, el vector tangente unitario acá en realidad es 1, 2, 3 entre la norma de esto, o sea, entre raíz de 14. El vector tangente unitario realmente sería 1 sobre raíz de 14 por 1, 2, 3. Así que ahí hay que hacer también una corrección. 1 sobre raíz de 14 por 1, 2, 3. Al final de cuentas, si ustedes lo quieren ver de otra manera, esta parte de L segunda por el vector tangente unitario realmente le va a quedar 22 sobre 14, ya cuando usted opere todo, porque estaría operando 22 sobre raíz de 14 por 1 sobre raíz de 14, ¿sí? Entonces le va a terminar quedando 22 entre 14 sin la raíz, teniendo en cuenta el valor verdadero del vector tangente unitario. Así que
Aquí al final, ya les digo, en vez del 1, 2, 3, debería ser 1, 2, 3 sobre raíz de 14 para que en el denominador, al operar todo, le quedara solo como 14. Hacen la resta del 0,26 menos pues lo que les quede del producto de L segunda por T, y esto, si no lo he comprobado, debería de quedarles este vector. Ahí sería de verificar. Después, la idea es hacer el despeje de K, pero aquí surge otro problema. ¿Cómo hacemos el despeje de K, no? Teniendo en cuenta, ¿cómo hacemos el despeje de K? Teniendo en cuenta el hecho de que K va multiplicado por la derivada de la longitud de arco al cuadrado. Esta derivada de la longitud de arco es constante, así que se puede calcular y mandar a dividir. Pero el n es un vector, entonces en el fondo tenemos K por un vector. Pues para deshacernos de ese vector, tenemos que ocupar alguna de las nociones que ya di a la hora de encontrar el despeje del L segunda. Es decir, ¿cómo nos deshacemos de n? Podemos multiplicar a ambos lados de la ecuación por el vector normal. Al multiplicar vía producto punto a ambos lados de la ecuación por el vector normal, pues ya se podría encontrar algún despeje, ¿no? Entonces, ahí es de verificar las cuentas, Creo recordar que no daba lo que aquí está, pero sinceramente no lo he hecho. Se los dejo para que ustedes lo verifiquen. Pero simplemente, como les decía, al final acá le va a quedar K por L' cuadrado por N igual a 1/7 por menos 11 menos 8 menos 9, menos 11 menos 8, 9. Y para despejar K, simplemente multiplican ambos lados por el vector normal para que les quede, se les elimine del lado izquierdo y solo les quede del lado derecho, y ahí verifican ustedes los resultados. Creo que no daba la respuesta que está aquí, pero no la he verificado, la verdad. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Como ven, aquí hay que irlo leyendo con lupa porque tiene varios errorcitos esto. ¿Preguntas? No, Lick, lo único que veo es que aquí tengo que andar el material de álgebra lineal. Sí, no, es que sí, es que es lo que les digo. Creo que a lo largo de toda esta materia tienen que tener a la mano álgebra lineal, pero sobre todo en esta unidad es en la que más hay que tenerlo a la mano, porque insisto, hasta para los despejes, como les digo, aquí no se trata de que, voy a despejar K, por ejemplo, en este caso, y mando la n a dividir. No, porque la n es un vector. Entonces, para hacer despejes, hay que tener un poquito de cuidado y la habilidad de saber por qué vector puedo multiplicar a cada lado para eliminarlo. En este caso ayuda bastante el hecho de que el vector normal, tangente, o el binormal, que el binormal en lo que se ve aquí casi no se ocupa, pero el vector tangente y normal, si se multiplica producto punto consigo mismo, eso queda un 1. Pero no es un 1 solo así por así. Hay muchas propiedades que se están utilizando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y tener, como usted bien dice, a la mano los apuntes de álgebra lineal, porque sin eso hay muchas cosas que no se entienden. Hay muchos pasos que no se entienden. Por ejemplo, aquí, como les digo, no hay que irse solo a que los cálculos estén bien, que de hecho hay unos que no están bien. Hay varios cálculos que no están bien. En el primer ejemplo vimos varios errorcitos. Aquí también hay un par de errorcitos por ahí, y que hay que tener cuidado, porque si no a veces uno se pierde también leyendo. Así que, bueno. Y cuando ustedes vean que hay algún paso o algo que no les cuadre, pues igual consulten. Por ejemplo, la fórmula esta que está acá, que no aparece en el material y que si uno no tiene cuidado, pues no entiende de dónde sale. Yo les soy sincero, la primera vez que
estuve en esta materia, me estuve sin mentirles quizás como una hora tratando de descifrar de dónde salía esa fórmula. No es una fórmula tan habitual, entonces buscaba y buscaba, incluso cometí el ligero error de hacer despejes que no deberían hacerse, tratando de despejar de manera tradicional hasta que encontré esa justificación. Pero sí, toma su tiempito todo esto. Bueno, ahí les dejo, repito, que verifiquen las cuentas, verifiquen si dan efecto un séptimo por menos 11, menos 8, 9, y luego, bueno, el L' ya tienen que es raíz de 14, entonces esto, el L' al cuadrado sería K por 14, porque es raíz de 14 al cuadrado, por el vector normal, evaluado en 1. Entonces, a la hora de hacer el despeje, sería K, bueno, 14K si quieren, igual a el vector que tengan del otro lado por el vector normal. Multiplicando ambos lados de la ecuación por el vector normal, en el lado izquierdo le va a quedar normal por normal, vía producto punto, ese es 1, y en el lado derecho pues le va a quedar el vector que quiero que verifiquen los cálculos, multiplicado producto punto nuevamente por el vector normal. Así que ahí ustedes verifiquen las cuentas a ver si en efecto les da lo que el material dice. Creo que no daba eso, pero no recuerdo muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a otra parte. Ya dejando de lado la parte de funciones vectoriales, vector tangente, unitario y binormal, siempre trabajando con funciones vectoriales, vamos a la parte de los campos vectoriales. Los campos vectoriales se definen en Rn y son o están formados por funciones que van de Rn a Rn. Ya no son funciones paramétricas que solo dependan de t, por ejemplo, sino que toman un punto en 2, 3 dimensiones o más y devuelven también un punto en 2 o 3 dimensiones. Van de Rn a Rn. Donde a cada punto en Rn se le asigna un vector. A cada punto en 2, 3 dimensiones se le asigna un vector en la misma cantidad de dimensiones. Y nos dan un par de ejemplos. Una función de R2 a R2 sería acá. Una función de R2 a R2, no le han puesto aquí el exponente en el primer ejemplo de la observación. Y luego pues definen una función que va de R3 pues a R3 también. Aquí no le han puesto tampoco. De R3 a R3. Porque toma 3 componentes y devuelve pues también 3. Entonces, esos son un par de ejemplos de funciones vectoriales que se definen en un campo vectorial. Bien. ¿Qué es lo importante de estos campos vectoriales? Se van a trabajar con dos operadores que son muy importantes, que son el divergente y el rotacional. Ya lo vamos a mencionar, el divergente y el rotacional. Pero antes de eso, hay un operador que interviene en los ejercicios que tienen que ver con divergentes y rotacionales. Y ese operador es uno que ya se vio anteriormente y es el operador del gradiente. Ahora bien, en este caso, el gradiente de una función f calculado en un punto x sub 0 ya es parte de las unidades anteriores y simplemente hacen un pequeño recordatorio acá, que el gradiente pues es calcularle la derivada parcial a una función vectorial con respecto a cada componentes, la derivada parcial de f respecto a x1, la derivada parcial de f respecto a x2 y así sucesivamente. El gradiente es simplemente un vector de derivadas parciales. Esto es como un pequeño recordatorio de cómo se define el vector gradiente. Y como dato importante, pues hacen la observación en la parte de abajo que el gradiente de una función es aquel que cumple con que su magnitud o norma es la máxima derivada direccional. Esto tiene que ver un poco con su tarea, porque en la tarea en un momento dado tienen que calcular derivadas direccionales, cosa que vamos a tratar de hacer alguna tutoría para reponerla de repaso esta semana y ver esa parte que tiene que ver con la tarea. Entonces, esta es una pequeña observación. El gradiente de f es un vector cuya magnitud o norma o módulo, como le quieran llamar,
es la máxima derivada direccional. Primera observación. Segunda, el campo vectorial F mayúscula es llamado campo vectorial conservativo. Recordemos que el campo vectorial es un campo que está formado por funciones vectoriales que van de Rn a Rn, ¿ya? Entonces, aquí me dice que el campo vectorial F es llamado conservativo si el gradiente de una función escalar, si es el gradiente, perdón, de una función escalar, es decir, un campo vectorial F mayúscula es considerado como campo conservativo si termina siendo el gradiente de alguna función, una función F minúscula. Es decir, si se termina cumpliendo lo que está encerrado aquí en color rojo, si se termina cumpliendo que F mayúscula es el gradiente de F minúscula. Si se termina cumpliendo eso, que F mayúscula es igual al gradiente de alguna función, entonces la F mayúscula es llamado campo vectorial conservativo. Y la función F minúscula es la que se conoce con el nombre de función potencial de F mayúscula. Es un poco de trabalenguas porque a nivel matemático siempre, a saber a quién se le ocurrió que siempre iban a trabajar con F mayúscula, F minúscula para estarlas relacionando, pero el punto es el siguiente. Usted va a tener una función vectorial a la que le van a pedir que usted determine si es una función, si es un campo, conservativo o no, si es un campo vectorial conservativo o no. Y la forma de demostrar que una función F mayúscula es un campo conservativo es demostrar que la F mayúscula es igual al gradiente de alguna función F minúscula. Es igual al gradiente de alguna función F minúscula. Y esa función F minúscula es llamada función potencial. Esto se puede ver de una manera más entendible con integración, es decir, la F minúscula, por decirlo en términos sencillos, la F minúscula vendría a ser la antiderivada de F. La función potencial es la antiderivada de F mayúscula. Contrasta un poco con lo que uno está acostumbrado en integración, porque en integración es al revés. La F mayúscula es a la que uno conoce como antiderivada de F minúscula. Pero aquí sería la F minúscula la antiderivada de la F mayúscula, porque la F minúscula es la que nosotros vamos a derivar para que nos dé la función F mayúscula. F minúscula le llaman función potencial de F y en general es una función escalar porque, como está definida aquí arriba, la F minúscula sí es una función que va de Rn a R. Es una función que va de Rn, repito, a R. La F mayúscula, por ser un campo vectorial, va de Rn a Rn. Ahí hay que tener cuidado. La función potencial va de Rn a R, pero la del campo vectorial va de Rn a Rn. Entonces, veamos un ejemplo para que entendamos mejor esto. Supongamos que el campo vectorial F mayúscula, y aquí nos definen el F mayúscula, supongamos que el campo vectorial F mayúscula está dado de esta forma. X más Y más Z por Y, X más Y por J y X más 2Z por K. Esa es una forma de representar un vector que vendría siendo lo mismo que colocar X más Y más Z, X más Y, X más 2Z. No olviden que el IJK es representación de las componentes de un vector. O sea, solo le están diciendo quién es la componente en X, en Y y en Z. Ahí estamos. Entonces nos piden que si ese es un campo vectorial, nos piden suponer que es conservativo y en base a eso hallar la función potencial. Entonces, si nos dicen que supongamos que es conservativo, es porque existe alguna función F minúscula tal que la F mayúscula es igual al gradiente de la F minúscula. Es decir, se cumple esto. Se cumple que existe alguna función F minúscula tal que el gradiente de F minúscula es igual a F mayúscula.
Lo que el ejercicio nos pide es, vaya, sabemos que existe porque estamos suponiendo que es cierto. Encuentre quién es la función potencial. Y aquí hacen un proceso realmente bastante interesante porque requiere que usted, además de lo que ya hemos venido hablando, que hay que recordar buena parte de álgebra lineal, requiere que también empiece a recordar integración. Y para futuras unidades tendrá que recordar bastante la parte de derivadas y la parte también de integración. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Tenemos que encontrar un f que no sabemos quién es, un f minúscula, de tal forma que el gradiente de f minúscula me dé el f mayúscula. Aquí lo separan por pasos. Realmente el paso 1 es un paso que no es tan necesario, es un paso que aquí lo ponen quizás para llevar la solución en orden, un paso indispensable. El paso 2 sí ya es un paso muy importante porque tenemos lo siguiente. Como el gradiente de la f minúscula tiene que ser igual a f mayúscula, el gradiente de f minúscula es un vector de derivadas. Entonces, el gradiente de f realmente es la parcial de f minúscula respecto a x, la parcial de f minúscula respecto a y la parcial de f minúscula respecto a z, porque aquí solo tenemos tres variables. Es un vector con tres componentes. Y la f mayúscula es una función de campo vectorial de R3 en R3. Toma tres componentes y devuelve un vector de 3 también. Entonces, igualamos componentes. Las tres, cada componente del gradiente de f con cada componente de f mayúscula. Y esas igualaciones, x con x, y con y, z con z, o primera componente con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, es lo que está manifestado en este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones del paso 2 es igualar cada componente. Las primeras componentes del gradiente con la primera componente de f, la segunda con la tercera con la tercera y así. Ahí tenemos igualados entonces nuestras componentes. Tenemos un sistema de tres ecuaciones. No se trata de despejar x, y, z ni nada por el estilo, sino que se trata de encontrar f minúscula. Entonces, si yo tengo una ecuación con derivadas y quiero encontrar la función de la cual se ha obtenido esa derivada, pues lo que tengo que hacer es integrar. Y eso es lo que el ejercicio se dispone a hacer en los siguientes pasos. La numeración que aparece en cada paso ahí, pues hace referencia a la numeración de las ecuaciones. Las ecuaciones 25, 26, 27, que aquí no aparecen, pero son las del sistema colocado anteriormente, las igualaciones que se hicieron en el paso 2. Entonces, ¿qué es lo que hace el material? Agarra la primera ecuación, la igualación de las derivadas en x, es decir, la parcial de f respecto a x igualada a x más y más z, la igualación de las primeras componentes, agarra esa igualación y la integra. Esa es la ecuación 25. Agarra esa ecuación y la integra en ambos lados. Integración llamada integración parcial. Como esa es la derivada respecto a x, entonces se integra todo respecto a x. Integrar todo respecto a x significaría que todo lo que no sea x para nosotros es una constante. Entonces, bueno, si nosotros integramos los dos lados de la ecuación, que es lo que se está haciendo acá, al integrar los dos lados de esta ecuación, ¿qué queda? La integral de la derivada de f respecto a x, pues simplemente es f, que es lo que se ha puesto aquí. Simplemente es f. Y la integral de x más y más z, como estoy integrando respecto a x, bueno, la integral de x es x cuadrado sobre 2. La integral de y, como y en este caso es constante porque estoy integrando solo respecto a x, la integral de y es y por x. Es como cuando usted integra un 2. La integral de un 2 es 2 por x. La integral de 3 es 3 por x porque son constantes. Así que acá, al igual que en derivadas parciales, la y y la z, como estoy integrando respecto a x, van a ser llamadas constantes. Por eso es que la integral de y es x por y la integral de z es z por x. Se le agrega nada más la x porque es respecto a quién se está integrando. Por último, ustedes ven que le ponen aquí un k de xy. Eso está malo, lo que han puesto ahí. Ya voy a explicar por qué. Pero lo que sí es cierto y que está bueno es que ¿por qué se le suma un k y qué significa? Cuando uno está aprendiendo a integrar, no sé si se recordarán que las integrales
indefinidas, en las integrales indefinidas, cuando uno calculaba la integral, uno le agrega un más c a las soluciones. Se calculaba la antiderivada y le agregaba un más c. Pues aquí es lo mismo. Se le agrega un más c. En este caso le han llamado más k. Eso es la antiderivada general de una función. Le agregan una constante de integración, le llaman. En este caso le ponen k. ¿Por qué le ponen k de x, y? Eso es lo que está malo. En este caso, la constante de integración, cuando uno está integrando parcialmente, la constante de integración que se le agrega tiene que ir en términos de las variables que no se están integrando. En este caso estamos integrando respecto a x. ¿Quiénes son las que no se integran? Son y y son z. Entonces aquí la constante debería ser k de yz. Esto debería ser k de yz. Aquí lo que estamos diciendo es que la constante de integración o el más c que tradicionalmente uno usa, el más c, en este caso sería un más k, donde k es una constante, y como estoy integrando respecto a x, todo lo que lleve y lo que lleve z será considerado constante. Por eso se le coloca un más k por yz, más k de yz. Ese es el error que hay que considerar acá. De hecho, en los demás pasos, usted verá que empiezan a colocarle YZ, y uno dice, ¿de dónde es que sale el cambio? Pues es por esto. Realmente desde un principio era K de YZ. Y bueno, ahí se ha integrado ya la primera parte. En el siguiente paso dice, tomando la F encontrada en 28, donde 28 es esa primera integral que se ha calculado, tomando esa F y sustituyendo esa ecuación 28 en la 26 era la igualación en el paso anterior. Voy a poner acá. La 26 era la segunda ecuación de nuestro sistema, la igualación de las componentes en y, la derivada parcial respecto a y de f minúscula y x más y, que era la componente en y de f mayúscula. Tomando 26, o sea, la segunda ecuación de este sistema, y reemplazando lo que obtuvimos en nuestra primera integral, nos queda la segunda ecuación que aquí está. Bueno, ¿qué es lo que han hecho ahí? La ecuación 26, la voy a poner por aquí a un lado, nos decía que la parcial de f respecto a y tenía que ser igual a x más y, la igualación de las segundas componentes. Pues en vez de f, lo que se ha puesto en el lado izquierdo en vez de f es todo lo que se obtuvo al sacar la primera integral. Por eso es que ven ustedes que aparece parcial respecto a y de x cuadrado sobre 2 más xy más xz más k de xy. Aquí nuevamente este k de xy debería ser k de yz, que son las dos variables con respecto a las que no se integró la primera vez. Se sustituye f entonces en la ecuación y el x más y del lado derecho sigue manteniéndose igual. No requiere mayor entendimiento esto. Entonces vienen y derivan el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. ¿Respecto a quién? Respecto a y, porque es lo que se va a hacer. Al derivar respecto a y, x cuadrado sobre 2, eso es 0 porque no tiene y. Después la derivada respecto a y de xy, esto le queda solo x. La derivada de xz, eso da 0. O sea que tenemos 0 más x más 0. Y la derivada de k, como no sabemos quién es k, pues se deja indicada. La parcial de k respecto a y, le voy a poner aquí. Y del lado derecho, la derivada de x respecto a y es 0 y la derivada de y respecto a y, pues eso termina quedando como un 1. Bueno, no, perdón, el lado derecho no se deriva porque ese lado ya está igual. Vamos a derivar solo el lado izquierdo. En el lado derecho no tenemos ningún símbolo de derivada, perdonen ahí, me había confundido, pero no, en el lado derecho no hay ningún símbolo de derivada, entonces no se deriva, solo se deriva el lado izquierdo. Al hacer estas derivaciones se eliminan las x y por eso es que usted ve que solo le va a quedar esto. La parcial respecto a k, de k respecto a y igual a y. Eso es a lo que se llega. Entonces van con una dinámica así. Integran una ecuación, sustituye en la siguiente, deriva. Integra, sustituye, deriva. Esa es como la serie de los pasos que lleva. Primero integra una igualdad, luego eso lo sustituye en la siguiente igualdad y deriva respecto a la variable que le toque. Luego de derivar,
este nuevo resultado se integra y volvemos al ciclo. Integra, sustituye, deriva. Ese es el ciclo de operaciones que van haciendo. Integra, repito, sustituye y luego deriva. Ya que llegamos a esta parte de la derivada que se ha obtenido, pues vienen y vuelven a integrar, que es lo que dicen acá en el siguiente paso. Integrando respecto a y. Como aquí tengo derivadas, pues integro. La integral del lado izquierdo sería solamente k, solo se quitan las derivadas. Y la integral del lado derecho está sencilla. La integral de y es y cuadrado sobre 2. Como ahora solo estamos integrando y pues prácticamente la x ya se integró antes, se está integrando y, la única que no se ha tocado es z. Por eso es que la integral ahora se le suma un c de z. Se le suma un c de z que es una constante, que depende de z. Ya que tenemos esta nueva integral a la que le han puesto número 30, esto se sustituye en la ecuación que teníamos planteada en la parte 20, vamos a ver, ¿en cuál era? Bueno, en 28 y en 30, sustituyendo 28 y 30 en 27, según lo que nos dan acá. Tomamos ya la última igualdad de nuestro planteamiento original del sistema de 3 y volvemos a hacer las sustituciones. Y ya nos queda la ecuación que aparece en el 31. Esta ecuación se deriva el lado izquierdo, pero ahora respecto a z, y terminamos obteniendo la parcial de c de z respecto a z, que es igual a 2z, haciendo un proceso similar al que mencionaba yo en la ecuación 29. Derivan todos los términos del lado, simplifican con lo que tengan del lado derecho y van a llegar a esta última expresión en 31. Luego esta última expresión la vuelven a integrar, insisto, manteniendo el ciclo de integrar, sustituir, derivar. Vuelven a integrarlo respecto a z ahora y obtienen z cuadrado más una nueva constante que aquí le ponen m. Ya no depende de nada la m porque ya se integraron las tres variables, x, y y z. Entonces, ya hemos obtenido a qué va a ir siendo igual cada una de las expresiones. Al final, la f minúscula que nosotros teníamos que calcular la planteamos acá. La f minúscula tendría esta forma: x cuadrado sobre 2 más xy más xz más y cuadrado sobre 2 más z cuadrado. ¿De dónde sale esta expresión? Pues bueno, aquí ya lo dice el mismo material. Han tomado el caso particular que la m, la última constante, valga 0. La respuesta general aquí debería ser un más m, donde m puede tomar cualquier valor. Particularmente la solución, insisto, del material nos dice que m vale 0, pero es de ir integrando sucesivamente. Se integra 3 veces, se deriva 2 veces, se sustituye 2 veces. Es de ir sustituyendo ahí las constantes que se van encontrando en cada uno de los pasos. No es un ejercicio que a primera vista se entienda, hay que verlo varias veces para terminar de entenderlo a la perfección. No sé si hay alguna pregunta acá. Repito, simplemente es integrar una ecuación. Ese es resultado que, por ejemplo, lo podemos ver en el 28, se sustituye en la segunda ecuación del sistema. Luego de sustituir, derivan y obtienen la ecuación en 29. Luego esa 29 se vuelve a integrar, obtienen la ecuación 30. Esa ecuación 30 se sustituye, si usted lo quiere ver de una forma más tranquila, esa 30 se sustituye en lo que ya tenía en la primera parte de la 29, por decirlo así. Se sustituye ahí. Es decir, la idea es ir encontrando las constantes que le van quedando sumadas a la f minúscula. Aquí se ha encontrado, para aclarar, en la 30 se ha encontrado un valor de k de yz. K de yz es y cuadrado sobre 2 más c de z. Ese y cuadrado sobre 2 más c de z se le sustituye a la ecuación 28. La ecuación 28 lo que tenemos es esto: f es igual a x cuadrado sobre 2 más xy más xz más k.
esto es en la ecuación 28, más K de YZ, pero el K de YZ en la ecuación 30 se encontró que era Y cuadrado sobre 2 más C de Z. Entonces ahí se hace esa sustitución, ya la fórmula de F ya va tomando más sentido, más forma, la de F minúscula, se trabaja todo eso y eso es lo que se sustituye en la tercera igualdad de las componentes del gradiente y de F. Y ahí volvemos al proceso, ¿no? Una vez sustituido, se deriva, se integra y otra vez se vuelve a sustituir. ¿Preguntas? Vamos a ver. ¿Qué pasó? No, es que este ejercicio sí tiene su complicación. Hola, no le escucho muy bien. Se escucha lejos, lejos, lejos. Lejos, y como que usted está en Sonsonate y nosotros en San Salvador. Sí, no, este ejercicio en particular hay que tomarlo así con bastante delicadeza y hacerlo paso a paso por separado, si ustedes quieren también, para ir viendo ahí cada una de las situaciones. Integrar, repito, sonará muy insistente, pero es integrar, sustituir y después derivar. Integrar, sustituir, derivar. No es quizás que sea la única forma realmente de encontrar F minúscula. La verdad que al final la idea principal para encontrar la función potencial F minúscula es integrar. La técnica que han usado aquí consiste en esos tres pasos: integrar, sustituir y derivar. En general, más adelante, no nos va a alcanzar el tiempo para verlo, pero en la tutoría de repaso lo vamos a ver. Más adelante hay otro ejemplo donde se trabaja más o menos con la misma idea, pero lo resuelven de una manera diferente, no siguiendo estos tres pasos, no siguiendo la parte de integrar, sustituir y luego derivar, sino que se maneja siempre una igualdad de tres derivadas parciales y ahí analizan la solución de otra manera. Pero esta es una forma de verlo. Trabajosa, quizás no es tan larga, pero sí es un poco confusa a la hora de verlo. Aquí sí les pediría yo que fuéramos a recordar un poquito la integración, fuéramos a recordar un poquito la parte de integración. Y como lo digo, esto ya es más como una introducción a la parte de integración parcial que otra cosa. ¿Preguntas? Bueno, ya faltan 10 para las 10. Quiero ver con cuál íbamos. Bueno, vamos a dejar quizás el estudio del divergente y rotacional para otra tutoría de repaso que nosotros tengamos.
Solamente, quizás para terminar con lo que vamos a ver ahora, recordarles un poco la calendarización de los exámenes. En el caso de nosotros, con cálculo superior, tenemos el examen el domingo 22. Domingo 22 de noviembre. Bueno, aquí lo he puesto de 10 a 3 de la tarde. Así que van a tener bastante tiempito ahí para poder hacer el parcial. Tentativamente vendrían unidades 1 y 2. Tentativamente vendrían unidades 1 y 2. Yo les voy a confirmar ahí esta semana el temario. Pero como el parcial es el 22, vamos a ver si hacemos una tutoría de repaso, ya les digo, la semana previa al 22, por ahí por el miércoles 18. Vamos a ver si hacemos una tutoría de repaso para el examen. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta.